Bienvenidos al Podcast Legal, tu guía para el juicio. Soy José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado especialista en la asistencia a víctimas del delito y a personas injustamente acusadas. Me alegra mucho saludarte el día de hoy. Hoy empieza una nueva etapa de este emocionante podcast que he preparado con mucho entusiasmo para enseñarte todo lo que necesitas saber sobre un proceso judicial de forma clara y sencilla. En cada episodio te voy a explicar detalladamente cada fase de un juicio civil, familiar o mercantil y también penal. También aprovecharemos la oportunidad para profundizar en temas con expertos invitados. Prepárate pues para conocer todo lo que nadie te ha contado sobre cómo afrontar un proceso judicial con confianza y seguridad. Aunque a veces no lo queramos, pues todos podemos vernos envueltos en un juicio. Si no estás preparado para ello, puede ser difícil enfrentarlo. Pero quiero que sepas que en un proceso judicial tienes derechos que debes conocer, pero sobre todo saber defenderlos. Este podcast tiene como objetivo que conozcas esos derechos y que aprendas a defenderlos. Así que acompáñame en este primer episodio donde te hablaré sobre los desafíos más comunes que pueden enfrentar las personas al afrontar un proceso legal. Pero también te daré algunos consejos para superarlos. ¿Están listos? Pues vamos a empezar entonces. Al iniciar un proceso legal puede ser una tarea, o iniciar un proceso legal más bien dicho, puede ser una tarea intimidante, especialmente si es la primera vez que lo vas a afrontar. Encontrar un abogado competente que comprenda su caso y trabaje incansablemente para defender sus intereses, pues debe ser crucial. Una vez que haya usted encontrado a un abogado, debe trabajar en establecer una buena relación con él. Desde luego, aconsejo siempre no mezclar la relación laboral con la amistad. Nunca funciona. Prepararse para el juicio también es necesario. Asegúrese de tener todos los documentos relevantes para su caso, para que en el momento en que se los solicite, ya sea su abogado o el juez, usted ya los tenga listos. Y si es posible, ensaye su testimonio para aumentar su confianza. Ojo, no es que sea un testimonio que se haya memorizado, sino a veces al no estar acostumbrados a estar ante un tribunal, pues los nervios hacen a que se nos olviden o se les olvide algunos puntos importantes de los hechos. Durante el juicio debe usted mantener la calma y la compostura, ya que su comportamiento puede afectar cómo lo percibe o cómo se percibe un caso. Por último, sería mejor tener un sistema de apoyo, ya sea la familia o amigos, que puedan proporcionarle el apoyo emocional necesario durante ese tiempo que lleva usted el proceso. Deben recordar que los procesos legales pueden ser estresantes, pero con una buena preparación adecuada y buen sistema de apoyo, es posible que usted salga victorioso. Cuando se trata de enfrentar un proceso judicial, es fundamental contar con un abogado experimentado y especializado en el área en el cual tienen el problema. Al contratar un abogado, deben asegurarse de que el abogado tenga experiencia y conocimientos especializados en el área de la ley relacionada con su caso. Un abogado experimentado lo va a ayudar a comprender sus opciones y explicará cómo se aplica la ley a su caso. El abogado que contrate siempre tiene que tener, o tiene más bien dicho, la obligación de contestar a todas sus dudas, antes, durante y después del proceso. Es un derecho que tienes a ser informado. Incluso la autoridad que esté conociendo de su caso, con independencia de que su abogado tiene la obligación de hacerlo,
la autoridad que esté conociendo de su caso tiene la obligación de informarle cómo va su caso, cuál es el avance. Lo que sí no puede hacer es decirle lo que su abogado tiene que hacer. Es decir, qué es lo que va a hacer en un juicio o cuál es la estrategia que tiene que usted seguir. Un juez no lo puede hacer, pues de hacerlo estaría siendo imparcial. La obligación de las autoridades judiciales de informar a las personas involucradas en un proceso legal, el avance del caso, se encuentra precisamente consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva. Esto, pues, incluye el derecho a ser informado sobre el estado del proceso que usted esté llevando y recibir, sobre todo, las notificaciones de las resoluciones que se dictan en ese juicio, independientemente de que a su abogado siempre le van a notificar. Esta obligación también se encuentra, pues, consagrada en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, pues, ya ha establecido que las autoridades judiciales, pues, tienen la obligación de informarle a las personas involucradas en un proceso legal el avance del caso, a fin de garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso legal. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya se ha pronunciado al respecto y ha referido que el derecho a la información sobre el estado de un proceso judicial es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, usted tiene ese derecho, el cual comprende la obligación de las autoridades jurisdiccionales. Hablamos de un juez, que éste debe o tiene la obligación de informarle a las partes involucradas en un juicio de las resoluciones, de los acuerdos, de las sentencias que se dictan dentro de ese juicio, a fin, pues, de que pues puedan ejercer su derecho de defensa y de impugnación si no están de acuerdo con las resoluciones, con la decisión que esté tomando el juez respecto a su caso. Ustedes también tienen derecho a inconformarse, pero para eso necesita la autoridad notificarles y entonces ustedes puedan proceder a impugnar la decisión del juez. Toda autoridad judicial tiene la obligación de informar a las personas involucradas en un proceso legal el avance del caso, a fin de garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso legal. Esta carga de la autoridad o esta obligación de la autoridad, como ya lo dijimos, se encuentra estipulado, acuérdense siempre, en el artículo 17 constitucional. Así que no tengas temor de pedir hablar con el juez o la juez, o el Ministerio Público o la Ministerio Público, y preguntarle cómo va tu caso. Ahora ya sabes que ellos como autoridad tienen la obligación, y si te la niegan, si te niegan esa información, diles que pues en ese momento en donde tú estás solicitando la información y ellos te la están negando, pues diles que vas a proceder a iniciar una queja o bien una denuncia por abuso de autoridad. Aquí les dejo una guía cómo presentarse ante el juez. Primero, cuando llegues al tribunal, pide a su secretaria hablar directamente con el juez o la juez y dile que quieres hablar con él o con ella sobre tu caso. El juez te va a preguntar cuál es tu nombre completo y el número de expediente. Si te dice, si te preguntan si tienes abogado o no, eso no le debe interesar al juez. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, es una obligación de los jueces. Entonces, una vez que te haya pedido el juez tu nombre completo y tu número de expediente, previo a ello, pues ya debiste preguntárselo a tu abogado. Y si no lo tienes, en el mismo juzgado. Eso no va a ser pretexto de que te diga el juez, no puedo checarlo porque no trae usted el número de expediente. ¿Sí? Ellos lo pueden buscar en su sistema y te van a dar información. Segundo, cuando hables con el juez, sé respetuoso y educado.
Recuerda que el juez es una figura de autoridad y que debe ser tratado con respeto, así como también tú debes de ser tratado con respeto como parte del proceso y como persona también mereces respeto. Tercero, cuando le pides información al juez, sé específico sobre lo que quieres saber. Por ejemplo, si estás buscando información sobre la fecha de tu audiencia, pregúntale directamente al juez cuándo será tu audiencia. O bien, cuál es lo último que hay o qué es lo que hay, cuál es el avance de tu caso. 4. El juez puede estar ocupado, así que sé paciente y espera tu turno. El juez eventualmente te va a atender. Pero muchas veces los jueces lo que hacen es no querer atender a nadie. Pero volvemos a lo mismo. Es una obligación de ellos atenderte y darte información. 5. Es una buena idea tomar notas cuando hables con el juez. Esto te ayudará a recordar lo que te dijo el juez y a tomar decisiones informadas sobre tu caso. Y estos son algunos consejos adicionales para hablar con el juez. Viste profesionalmente, llega temprano, sé cortés y respetuoso. Haz preguntas directas, no interrumpas. Escucha atentamente. Sé agradecido y si sigues estos consejos tendrás más probabilidad de tener una buena experiencia hablando con el juez sobre tu caso. Ahora bien, con relación a cómo prepararse para un juicio, resulta fundamental considerar el aspecto emocional. De verdad que sí, tiene mucho que ver. La comparecencia ante el tribunal puede resultar sumamente estresante, especialmente si enfrentan cargos graves. Es normal sentirse ansioso, preocupado o abrumado, pero es esencial mantener la calma y estar centrado si se pretende presentar un buen caso. Una forma para manejar las emociones es la preparación mental. Visualizar cómo se debe desenvolver en el juzgado, qué se dirá y cómo debe comportarse. Es recomendable anticiparse a cualquier pregunta difícil, escenario o caso y elaborar estrategias para lidiar con ellos. Desde luego que esto va a ser con ayuda de su abogado. Es obligación de su abogado prepararlo previo a su audiencia. Otra estrategia útil es apoyarse en la red de apoyo, ya lo habíamos comentado. Es esencial confiar en la familia, amigos o asesores de confianza que puedan proporcionarle apoyo emocional, consejos o asistencia durante el juicio. Es adecuado pedir ayuda, contar con una red de apoyo sólida, pues esto puede ayudar o marcar la diferencia en la habilidad para enfrentar el estrés en un juicio, porque sí, es meramente estresante, sobre todo para los que no están acostumbrados. En última instancia, lo más significativo es el cuidado de su persona durante este ciclo de juicio. Asegurarse de descansar apropiadamente lo va a ayudar a mantenerse relajado al siguiente día. Algo muy importante que deben tomar en cuenta es que no debemos dejarnos llevar por las emociones. Y esto va tanto para las personas que enfrentan un juicio como para nosotros los abogados. ¿Por qué lo digo? Primero, nosotros como abogados no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones al enfrentarnos a un juicio, ya que esto puede afectar nuestra capacidad de entendimiento, pues dejarnos llevar por nuestras emociones trae o puede traer como consecuencia dejar de presentar a nuestro cliente o representar a nuestro cliente, más bien dicho, ¿sí? De una forma o de una manera efectiva. Pues ellos, entre otras cosas, también puede tener como las siguientes consecuencias. Podemos tomar decisiones apresuradas que no sean, que no tengan que ver o no favorezcan a nuestro cliente. También dejarnos llevar por las emociones nos puede hacer, como abogados, nos puede hacer no pensar claramente y cometer errores. Podemos perder la compostura y hacer comentarios o acciones que puedan perjudicar el caso de nuestro cliente. Dejarnos llevar por las emociones como abogados
También puede traer como consecuencia no ser capaz de escuchar a los testigos, el juez con atención. También puede traer como consecuencia no ser capaz de pensar creativamente y encontrar soluciones a los problemas que se nos pueden enfrentar en el momento que se está desarrollando la audiencia. Por tanto, es importante que nosotros, los abogados, nos mantengamos calmados y guardemos siempre la compostura durante un juicio. Incluso, fíjense que cuando nos enfrentamos a pruebas o argumentos difíciles, siempre debemos guardar la calma. Los abogados debemos ser capaces de pensar y tomar decisiones basadas en la ley y en los hechos del caso, no en nuestras emociones, jamás. Además, debemos tener la capacidad de escuchar a los testigos y al juez con atención. Debemos ser siempre capaces de pensar creativamente y encontrar soluciones a los problemas sobre todo a los problemas o las cosas que se pueden dar en un juicio. Las condiciones pueden variar, tal vez vamos preparados de cierta manera, pero resulta que en la audiencia resulta de distinta forma, entonces tenemos que resolverlo en el momento. Si un abogado no puede controlar sus emociones, es posible que deba tomar un descanso del juicio y consultar con un colega o un terapeuta. También puede ser útil que el abogado practique técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación. Es una cosa distinta también controlar las emociones y tener inteligencia emocional, que esto será un tema de otro episodio. Les pongo un ejemplo de lo que puede pasar. Imaginémonos que un abogado está defendiendo a un cliente en un juicio por homicidio. El abogado sabe que su cliente es inocente, pero el fiscal tiene o presenta un caso fuerte. El abogado comienza a sentirse abrumado por las emociones. Se siente ansioso, preocupado y enojado. Comienza a dudar de sí mismo y de su capacidad para ganar el caso. Si el abogado se deja llevar por sus emociones, puede tomar apresuradas decisiones que no sean en el mejor interés de su cliente. Por ejemplo, el abogado puede aceptar un acuerdo que no sea justo para su cliente, o puede ser un movimiento en el tribunal que perjudique al caso que ya lleva preparado. El abogado también puede perder la compostura y hacer comentarios o acciones que puedan perjudicar al cliente. Por ejemplo, puede gritarle al fiscal, al juez, o puede hacer un comentario sarcástico que pueda ofender al fiscal o al juez. Recordemos que debemos siempre conducirnos con respeto. Puede también darle un mal consejo a su cliente, como por ejemplo aceptar un acuerdo donde acepta su responsabilidad en el hecho a pesar de ser inocente. Imagínense. Y lo mismo pasa si una persona que está siendo procesada en algún juicio, pues no controla sus emociones. Ello puede traer consecuencias. Imaginémonos que una persona en un juicio también se deja llevar por sus emociones. ¿Qué consecuencias podría ocasionar? Si tú te vas a enfrentar a un juicio o ya te estás enfrentando a un juicio, no te debes dejar llevar tampoco por tus emociones, debes controlarlas. ¿Qué consecuencias podrían traer a esto? Primero, la persona puede tener dificultades para concentrarse en el juicio debido a esta intensidad de sus emociones, ¿sí? Las tiene alteradas y entonces no va a poder concentrarse muy bien. Y esto puede afectar su capacidad para seguir el curso del juicio y responder adecuadamente a las preguntas del juez o del abogado contrario cuando se le esté haciendo el contrainterrogatorio. No va a saber qué contestar. Segundo, la persona puede tener respuestas emocionales intensas como llanto, enojo, frustración. Y esto puede ocasionar que pueda alterar lo que ya se lleva preparado, que también puede afectar su capacidad para presentar su caso de manera efectiva. Supongamos que es la persona procesada, entonces
tiene que declarar y por estas emociones que ya trae alteradas, pues no va a poder presentar su caso al tribunal. Estas respuestas emocionales pueden distraer al juez y afectar su percepción del caso. Es decir, empieza a declarar la persona, entonces sobresale una emoción, empieza a llorar y el juez también está escuchando atento a lo que está diciendo. Y eso hace a que distraiga al juez y entonces también el juez pierda el hilo y ya no le presta atención a su declaración. Tercero, la persona puede tener un comportamiento errático o impredecible debido a sus emociones. Esto puede afectar su credibilidad y la percepción del juez sobre su capacidad para presentar su caso de manera, pues, efectiva. Es decir, si empieza a comportarse de una manera grosera, altanera, pues entonces va perdiendo credibilidad. Cuarto, la persona puede tener dificultades para tomar decisiones importantes durante el juicio. Debido a esta intensidad de sus emociones que no las tiene controladas. Esto puede afectar su capacidad para presentar su caso y tomar decisiones informadas. La persona también puede tener dificultades para ser objetiva debido a sus emociones. Esto puede afectar su capacidad para presentar información que ya previamente tiene preparadas en cuanto a los hechos. Es importante, pues, tener en cuenta que las emociones son una parte natural de un proceso judicial y que es normal sentirse abrumado o ansioso. Sin embargo, es fundamental aprender a manejar esas emociones y mantener la calma para presentar el caso de manera efectiva. En caso de sentirse abrumado, es recomendable buscar apoyo emocional en los familiares. Hablemos ahora del sistema judicial fallido. El sistema judicial es una parte fundamental en cualquier sociedad democrática, ya que garantiza el acceso a la justicia y protege los derechos de las personas. Sin embargo, cuando el sistema judicial falla, las personas pueden enfrentar a una serie de desafíos que hagan dudar de su capacidad para acceder a la justicia y defender sobre todo esos derechos. ¿Cuáles son estos o algunos de los desafíos más comunes que las personas pueden enfrentar ante un sistema judicial fallido? Primero, la falta de acceso a la justicia. Cuando el sistema judicial no funciona adecuadamente, las personas pueden tener dificultades para acceder a la justicia. Esto puede deberse a la falta de recursos, la corrupción o la falta de transparencia en el proceso judicial. Otro desafío que se pueden enfrentar, pues, es la discriminación. En algunos casos, el sistema judicial puede ser discriminatorio y afectar desproporcionadamente a ciertos grupos de personas como mujeres o a las personas LGBT, niños, niñas y adolescentes. También otro desafío sería la impunidad. Cuando el sistema judicial no funciona adecuadamente, las personas que cometen delitos pueden quedar impunes cuando no se analiza bien el caso. Esto puede afectar la confianza en el sistema judicial y pensar la persona que es mejor no acceder a la justicia. Otro desafío que se pueden encontrar con las personas, pues, es la violación a derechos humanos. En algunos casos, el sistema judicial puede ser utilizado para violar los derechos humanos de las personas. Esto puede incluir la tortura, la detención arbitraria o la falta de un juicio justo. La capacidad y la falta de actualización de las personas que administran justicia es otra dificultad que se van a encontrar. Pues puede pasar que el abogado tenga la capacidad y conocimientos suficientes en cierta materia, pero que los jueces no. Y eso hace que los jueces, pues, no puedan resolver un caso adecuadamente. Es importante tener en cuenta que estos desafíos pueden variar según el contexto y las circunstancias específicas de cada caso. Sin embargo, conocer estos desafíos comunes puede ayudar a las personas a preparar mejor y buscar el apoyo adecuado para enfrentar a un sistema judicial fallido. Aquí te doy 5 consejos que pueden ayudarte a superar los desafíos de los que te he mencionado. La mejor manera de protegerte a ti mismo y a tus intereses es saber tus derechos legales.
En los subsecuentes episodios daremos a conocer cuáles son esos derechos y cómo puedes defenderlos en el proceso legal que te vayas a enfrentar. Hay muchos recursos disponibles para ayudarte a aprender sobre tus derechos, como puede ser la biblioteca, internet, organizaciones de defensa de derechos civiles y escuchar podcasts, como el que hoy estás escuchando. Por eso te invito a que no te olvides de compartir este podcast para que otras personas puedan beneficiarse de esta información. Segundo, si te encuentras en una situación legal difícil, no tengas miedo de pedir ayuda como abogados, defensores públicos y organizaciones de defensa de los derechos civiles. Tercero, no esperes a que el sistema legal venga a ti. Sé proactivo y toma medidas para proteger tus derechos. Si crees que has sido tratado injustamente, comunícate con una organización de la defensa de derechos civiles o interpon las quejas que sean necesarias. Recuerda que si no alzamos la voz, nadie nos va a escuchar y las autoridades seguirán pisoteando nuestros derechos. Cuarto, el sistema legal puede ser lento y frustrante, pero es importante ser paciente. Sigue adelante y no te rindas. Quinto, si estás luchando para superar un desafío legal, no te rindas. Sigue adelante y no te rindas. Con tiempo, esfuerzo y dedicación, puedes superar cualquier obstáculo. Para ir cerrando este episodio, recordemos, cuando alguien se enfrenta a un proceso legal, puede encontrarse con una serie de dificultades que puedan dificultar su acceso a la justicia y a la defensa de sus derechos. Algunos problemas comunes incluyen la falta de acceso a los servicios legales, el desconocimiento, sobre todo eso, el desconocimiento de los procedimientos. Es importante estudiar o escuchar, leer un poco. La desigualdad de los recursos, la tensión emocional, ya vimos que es algo muy importante, y las demoras en el proceso, entre otros. Todos estos obstáculos pueden afectar la justicia del proceso, en el proceso y la capacidad de la persona para presentar su caso de manera efectiva. Pues entonces, para superar estos desafíos es fundamental que las personas, que usted que me escucha, se va a enfrentar o ya está enfrentando un juicio, conozcan sus derechos, se informen sobre los procedimientos legales específicos de su jurisdicción, busquen apoyo emocional y legal y participen en la sociedad civil. También es importante buscar información en fuentes oficiales, comunicarse con las autoridades competentes y hacer el seguimiento a las solicitudes de información. Si nos preparamos, nos informamos y buscamos el apoyo adecuado, podemos superar estos desafíos y enfrentar un proceso legal de manera efectiva. Y así es como llegamos al final de este primer episodio. Espero que la información que hemos compartido haya sido útil e informativa para todos ustedes. Estoy muy entusiasmado de poder compartir más contenido con ustedes en futuros episodios. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia jurídica. Gracias por tu escucha activa a este podcast legal, tu guía para el juicio. Recuerda, soy José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado especializado en la asistencia a víctimas del delito y a quienes han sido acusados injustamente. Y por último te dejo con la sección Lo que aprendí escuchando este podcast. Hasta la próxima. Lo que aprendí escuchando en este podcast. Lo que aprendimos es que, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas que se encuentran en un proceso judicial tienen el derecho de ser informadas. Esto es, o se le conoce como la tutela efectiva de acceso a la justicia. Las personas tienen derecho a conocer sobre el avance y las actualizaciones de su caso, y las autoridades o la autoridad que conozca de su caso tiene la obligación de informarles. Por eso es importante que sepas que tienes el derecho de saber cómo va tu caso y que puedes pedir que te lo informe. Por último, nunca tengas miedo de preguntar cómo va tu caso ni a que te expliquen sobre el proceso. Es un derecho que tú tienes. Recuérdalo siempre. Nos vemos hasta la próxima.